principio de la enfermedad dentro de la fisiología celular. ¿Cómo es que esta llega a adaptarse y cómo es que esta llega a adaptarse hacia el proceso lesional o no? ¿Ya? Porque la célula puede ir por dos caminos. Uno, la adaptación y dos, la muerte. Cuando una célula se daña, cuando una célula se lesiona, evidentemente van a suceder una serie de cambios a nivel celular, los cuales van a tratar de compensar el proceso que está sucediendo, ya sea al interior o al exterior de la célula. ¿Ya? La célula, entonces, como dice el título, es una unidad que marca el estado de la salud o puede ser un componente para poder identificar un proceso patológico. En el laboratorio nosotros vamos a poder reconocer patrones celulares, pero antes de eso tenemos que poder reconocer qué es lo que ha pasado en la célula para que se pueda conformar como un proceso lesional. ¿Ya? Ya. ¿Qué es una célula? Ya. A ver, la célula es la mínima unidad de vida, ¿no? Es una estructura que tienes que mantener ciertas funciones para mantener su supervivencia. Una célula está conformada por dos compartimentos. ¿Cuáles son esos dos compartimentos? La membrana plasmática. Muy bien. Tenemos dos compartimentos. El compartimento citoplasmático y el compartimento cardioplasmático. Donde encontramos distintos tipos de sustancias, ¿no? En el citoplasma encontramos el compartimento citoplasmático encontramos al citoplasma, ¿no? En el compartimento cardioplasmático encontramos al cardioplasma. Ambos son agua, ambos son líquidos. Esto ya lo vamos a hacer, ¿no es cierto? La primera clase. ¿Hasta qué parte hemos llegado? Hasta la membrana. Habíamos estudiado que la célula tiene organelos vitales, hasta ahí hemos llegado, ¿no? Organelos que coadyuvan en el proceso de protección, de adaptación hacia eventuales procesos lesionales. ¿Cuál es el anexo cuarto? ¿Qué hacer? ¿Cómo dijo? ¿Cuáles son los organelos que intervienen en la adaptación celular y en el hecho de que la célula pueda cambiar su morfología dividiéndose? Vamos a explorar. ¿Qué sabe? El ribosomo. El ribosomo. El ribosomo. Bien, bueno, pero no te pregunto uno. ¿Qué más? El ribosomo. Mitocondria. La mitocondria. ¿Qué no dicho mitocondria? ¿Qué no necesitamos mitocondria? Mitocondria. ¿Qué más? El aparato Golgi. Membrana. ¿Qué El más? aparato Golgi. Aparato Golgi no todas son sin aparato Golgi, pero el núcleo, ¿no? Muy bien. Estos tres organelos, entonces, intervienen en la regulación, en la homeostasis intracelular. Bien. Ahora vamos a ver uno por uno. El núcleo ya sabemos, ¿no? El
núcleo está conformado por una molécula bien compleja. Esta molécula que se encuentra básicamente conformando gran parte de lo que es el cloroplasma se denomina el ADN. El ADN es una proteína, ¿no? Está conformada por 4 componentes. ¿Cuáles serán esos 4 componentes? A ver. Ácidos nucleicos, ¿qué más? Entonces, esto se encuentra envuelto, ¿no es cierto?, en unas moléculas octamétricas que tienen 4 subunidades. ¿Cómo se llaman estas? La quinina, la citosina. ¿Ah? Las histonas, ¿verdad? Las histonas cuando se van envolviendo cambian de nombre, ¿no? ¿Cómo se llama a una estructura formada por histona? ¿Estructura proteica? El ciclo del núcleo, ¿no? Los nucleosomas. 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 Y estos se van envolviendo, los nucleosomas se van envolviendo de 8 en 8, ¿no? Ya normal, hay ya lo que conocemos como cromatina. La cromatina tiene 2 cuartos, ¿no es cierto? La cromatina en 2 formas. Una que está envuelta y otra que está desenvuelta. Una que está activa, otra que está inactiva. ¿Cómo se llama la cromatina que se encuentra activa? Eucromatina. ¿Eh? Eucromatina. ¿Heterocromatina es la activa? Eucromatina. Es la eucromatina, ¿no? La heterocromatina es la oscura, la que está Densa. inactiva, ¿no? Es como cuando estamos escuchando que es como cuando abrimos un libro. Cuando está el libro abierto, pues está activo, estamos utilizando, ¿no es cierto? Entonces se abre la información genética, se abre dentro de su condensación. Ahora, cuando está cerrado, se queda oscuro, ¿no es cierto? Se encuentra inmediato. Entonces ahí vamos a ver que las células se encuentran en un proceso de inactividad. ¿No? Ya que hasta acá no habíamos llegado. Habíamos hablado también de que existen 2 procesos, ¿no es cierto?, que se pueden activar dentro de la cromatina, derivadas de algunos componentes que van a estimular el hecho de que este se pueda condensar o de que este se pueda dispersar, ¿no? La acetilación y la metilación. ¿A ver? ¿Qué hace la acetilación? La acetilación lo que hace es dispersar la cromatina, separarla, ¿bien? Y la metilación lo que hace es condensarla, poder enrollarla. Esto es el principio de la epigenética, es una nueva ciencia que se está estudiando ahora mismo, ¿no? ¿Cómo es que la metilación puede activar algunos genes? ¿Y cómo es que la cómo es que la metilación puede inactivar a los genes? Y la acetilación puede hacer que se activen, ¿verdad? Porque este proceso de apertura y de clausura del gen para que este pueda ser translucido interactúa con todos los procesos celulares, ¿no? Imagínense que en el cáncer, ¿verdad?, se active el proceso de metilación para la diferenciación celular. Se frenaría por completo el desarrollo de la diferenciación celular de las neoplasias, ¿no? O por ejemplo en un miembro cercenado, ¿no es cierto? Se podría activar por medio de la acetilación a las células madre para que empiecen a formar tejido nuevamente, ¿no es cierto? Entonces esto es un campo de estudio muy interesante que se está llevando a cabo. Pero para eso sí o sí tenemos que tener una célula que se va a diferenciar. Ahora, eso también hemos llegado hasta cierto punto, el RNA se va a clasificar en codificante y un codificante irregulador, ¿no? ¿Cuál es el ARN codificante?
Es el que sale de la misma ADN. De la información de ¿Cuál los es? genes. El ARN mensajero. ¿Ah? El ARN mensajero. Muy bien. Pues aquí sale. Está bien, eso está bien. ¿Cuáles son los no codificantes? Ribosómicos, ¿qué más dicen? La transferencia. Transferencia, ¿verdad? ¿Cuáles son los ARN reguladores? Estaba el MicroARN, el más importante, ¿no? y el otro era Long chain ARN, el link ARN, ¿no? el que estaba fuera, creo que del. Todos están fuera del mundo, todos los reguladores están fuera del mundo. Hay algunos que, a ver, el de cadena corta se encuentra en el interfaz entre la membrana nuclear y el citoplasma, ¿ya? Pero es el único que sí puede llegar a tener contacto con lo que puede ser el cardioplasma, ¿ya? Ese es el small change, el small chain, ¿ya? El de cadena ligera, pero el resto se encuentra por fuera del grupo, ¿ya? También existe el ARN tipo PID, ¿no? Son 4 en total. Y los 4 los voy a preguntar. ¿Qué son los ARN reguladores? Micro ARN, link ARN, o sea, de cadena larga, long chain ARN, tenemos el small chain ARN, el zinc, y tenemos el PID. ¿No? El más importante, sin embargo, ¿cuál es? El micro ARN. El micro ARN es el más importante. ¿Cómo le digo? Aquí está. El de cadena corta, el de cadena larga, el micro ARN, y aquí falta uno, que no está precisamente en el orden descrito, pero es de cadena PIB ARN. Muy bien. Entonces no van a olvidar, el ARN ribosomal es no modificado. El ARN de transferencia es no codificado. El microARN, el de cadena larga, el de cadena corta y el de cadena PIWI son reguladores. ¿Verdad? ¿Se entiende cómo es el proceso de transducción de un gen, no es cierto? ¿Lo entienden? Vamos a revisarlo. Ahí está. Estos son los reguladores. El microARN y el ARN de cadena larga no codificada, que son los más relevantes. El más importante, pero por el proceso de transducción y de revisión, es el microARN. ¿Ya? Aquí tenemos una molécula de ARN. El microARN se va a acoplar a la cadenita que va a formar el ARN codificante. ¿Ya? Hace lo que ustedes están haciendo ahora mismo. ¿Ya? Imagínense que el ARN es un libro. ¿Ya? El microARN es el revisor, revisa su libro. ¿Ya? Toda la información que no sea necesaria la decide y la puede cortar, siempre y cuando se encuentre con un slicer, ¿ya? Con un dicer. Aquí tenemos a una cadena, un ARN, un microARN que ha salido, va a tener contacto con el ARN mensajero, ¿ven? Este se acopla a un dicer y todo lo que sobresalga, toda información que no sea precisamente parte del ARN como tal, va a ser sacado, exteriorizado y cortado, podado. Se encarga de la poda de sectores del ARN que no tengan utilidad. Muy bien. Entonces acá vamos a ver que este se va a acoplar a la estructura ribosomal, va cortando, va seccionando, se produce la escisión del ARN mensajero de los elementos que no se encuentran, que no son componentes, y posteriormente los segmentos distones, los que han sido cortados, se vuelven unos. Solamente queda un mensaje claro, un mensaje bien sintético de todo lo que ha salido del
Muy bien. En algunos casos, si producen muchas revisiones, pueden alterar por completo la morfología del gen. En el caso puede llegar a producir inactivación. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Qué hace el microARN? A ver, un resumen simple. El microARN se acopla al ARN codificante, al mensaje, ¿cierto? Lee el mensaje. Todas las palabras que no sirven, ¿cierto? Las saca, las corta. Al final, a ver, es un resumen, exactamente. Es un resumen. Hace un resumen porque el mensaje que tiene que llevar tiene que ser corto, no tiene que tener mucho peso molecular, porque corre riesgo de que el retículo plasmático rugoso va a ver un mensaje tan largo, no pueda plegarlo, y que tenga que romper el mensaje, ya no tenga facultad, o de que la mitocondria cuando reciba el mensaje solamente lea cierto segmento del mensaje y no cumpla todo lo que dice ahí, ¿no es cierto? Es como una carta, ¿ya? A ver, digamos que les llega una carta bien formal, ¿ya? Les llega a ustedes una carta bien formal. Estimado tantos, ¿no es cierto? Por medio de la presente les saludo, tantos. Le deseo informar que, a ver, digamos que su tarea, ¿no es cierto? Me han entregado su tarea, les estoy escribiendo una respuesta. Su tarea debe ser presentada hasta el 28 de agosto. Caso contrario, tiene riesgo de que ustedes puedan llegar a reprobar. Atentamente, su docente. ¿Ya? ¿Qué hace el microARN? Lo corta, porque no sirve, ¿cierto? Y entonces, ¿qué mensaje le llega pues a los ganeros? Llega, la tarea se tiene que presentar desde el 28, nada más. ¿No? Toda la palabrería, todo el resto ha quedado fuera, solamente quedó el mensaje central. Eso es lo que hace el microARN. En el caso del retículo plasmático rugoso, su facultad es formar proteínas, ¿no? Entonces le llega un mensaje, todo el manual así. Solamente tiene que extraer una partecita del manual sobre cómo producir proteínas, digamos que se notó un microtúbulo, cómo producir el microtúbulo, eso es lo único que le importa. Después el resto no. Y es de eso se trata el microARN, de cortar, seccionar, para que el mensajito sea corto, que el ARN mensajero transfiera un mensajito corto y usted pueda producir una proteína. ¿Entendido? Ahora sí. ¿Entiende? Es mi función. Ahora, ¿qué hace el ARN de cadena larga? Es el que creo que se pone a la recepción, o sea, después del mensaje, el mismo mensajero daba otra réplica para que se siga dando, ¿no? Y de cadena larga era el único que se podía ampliar para que pueda ser. Ahora sí lo entendí. Ya. Está muy bien. ¿Eh? Ahora, hay 4 funciones que tiene la cadena larga. El microARN, ¿cuál era su principal función? Acotar mensaje. Si el mensaje es muy largo y es muy difícil suprimirlo, nada más, ¿no? Mientras que el de cadena larga puede activar los genes. Muy bien, hace la lectura y si hace una revisión exhaustiva. Si se puede arreglar, lo arregla. Puede activar a los genes. Otro, lo mismo que el microARN, puede suprimir el gen. Si hay muchos errores, no sirve y lo secciona por completo, ¿no? Otro, puede promover la modificación de las células de cromatina. Entonces, ¿qué puede hacer? Puede enrollarlas o puede desenrollarlas. Y finalmente puede ensamblar complejos en proteínas. Muy bien. ¿Cómo puede ensamblarlas? Cuando tiene acción dentro del ribosoma, el componente ribosomal. ¿Ya? Entonces puede producir proteínas accesorias que sirvan como mensaje también a posterior. ¿Ya? La de cadena larga tiene más funciones, como podrán ver. La de microARN solamente tiene una función, la cual puede desembocar en 2 situaciones. ¿Ya? ¿Muy bien? Pero la de microARN es más frecuente que la de cadena larga. ¿Ya? Muy bien. Ahora, aquí vamos a ver una cosita.
estamos viendo cómo se produce la excisión, ¿no es cierto? Ahí tenemos una secuencia genómica que se está desarrollando, que se está dando lectura dentro de un componente ribosomal. Esto va estudiándose, va leyéndose, y una parte de él se transforma en una proteína formada por varios aminoácidos, ¿no? Ahora, esto pues, desencadena de manera normal la ruptura de un ADN bicatenario. Se tiene que romper la doble cadena, se tiene que extender y se tiene que dar lectura, ¿no? Esto ya lo hemos revisado, ¿no? Y este puede tener dos formas de reparación, ¿no? Una, la inserción y la deleción, cuando los dos segmentitos de usuario se pueden volver a adherir, o si se pierde una gran parte del gen, se replica en base a otra parte del mismo codón. ¿Ya? Muy bien. Mucha palabrería, muy complicado. ¿Por qué les gusta complicarse la vida, no? No es difícil. O sea, esto, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve tanta palabrería? ¿Para qué? Para entender el proceso de la diferenciación celular. Porque la presencia de mutaciones ahí es piensa, ¿cierto? Cuando no se da una lectura adecuada, se cortan por fragmentos de un gen, ¿ya? Si el microRNA no revisa bien, pues este puede llevar a cabo que el mensaje sea muy largo, y entonces no se produzca lo que la célula necesita producir, ¿ya? O caso contrario, ¿no? Que se corte el ADN y no se pueda reemplazar. Entonces aquí se produce también una mutación, pero de origen. Entonces le da lectura, pero la molécula está mal, sobre todo la proteína del ADN está mal, entonces siempre va a producir anomalías dentro del ciclo celular. Por eso no sirve, ¿no? Pues es importante conocer por qué sirve, para qué sirven los reguladores, para qué sirven los codificantes, pero los codificantes y los no codificantes. Porque cada uno tiene su función dentro de la lectura de un gen. ¿Ya? Doctor, sí. Una pregunta con respecto a dentro de eso también en la ley que decía elementos genéticos libres y dentro de ellos estaba el gen saltarino, ¿no? Pero no le entendí qué hace realmente. ¿El gen saltarino? Porque entendí de que ayuda a organizar cromosómicamente a las proteínas que están ahí. No lo puedo probar, pero o sea, no sé cómo lo hace. No. Los genes, bueno, para que ¿qué les voy a claro? ¿Qué es un gen? Es la mínima unidad de características de la gente, Muy bien. Un gen es un sitio de lectura, ¿no? Que tiene capacidad de producir una función celular. Muy bien. Un gen solamente es un pequeño segmento, no es todo el ADN por si acaso. No van a diferenciar gen de genoma. Un gen es una partecita muy pequeñita, es lo que se lee. Solamente es una serie de letritas nada más. El gen está expresado en el codón. Ese es el gen. ¿Ya? Aquí tenemos. El codón está formado por tres puntos de lectura, por 3 ácidos nucleicos. Muy bien. Imaginen qué es esto. Miren, es ATT. Ese es un gen. ¿Bien? Al lado se encuentra otro gen. Este es TAT. Y al lado se encuentra otro gen. Este es... perdón. Está mal. Porque se leen de manera horizontal, ¿no ven? Entonces, el gen AC, digamos, ACA, TA, C, digamos aquí está el GCT, así, ¿ya?
Así se encuentran pareados. ¿No? Entonces tenemos acá 3 genes. ¿Por qué estos genes se encuentran conglomerados en 3? ¿Por qué razón? Porque son los sitios de lectura del ribosoma. ¿Ya? Aquí tenemos una estructura grande. Lo que estamos viendo ahí, con una subunidad pequeña y una subunidad grande. ¿No ven? Es un ribosoma. El ribosoma, la subunidad pequeña, tiene 3 sitios de lectura. Por eso el gen se lee de 3 en 3. Ahí está. Entonces, este se va a asociar a este espacio, este espacio, este espacio. ¿Ya? Entonces tenemos un sitio de apertura, un sitio de puente, un sitio de terminación end. El gen saltatorio no es una molécula de ADN que nos salta. ¿Ya? El gen saltatorio es un gen que está asociado hacia el ARN de transferencia, que es el que transporta ADN aminoácido. ¿Ya? Entre sus moléculas tenemos un gen que se va a encargar de la corrección. ¿Ya? Cada cierto punto este gen va captando aminoácidos afines a la siguiente cadena para tratar de revisar. Es una primera revisión si ustedes quieren, ¿no? Una primera revisión para ver si este gen se está llevando de manera correcta. La revisión más completa la realiza después de la lectura, ¿no es cierto? Aquí ya se ha leído todo esto. Eso se va a leer recién. Va en esta dirección. Una vez que se ha leído, acá se encuentran recién los 2 reguladores que hemos visto. El ARN de cadena larga y el microARN. Y estos revisan, ¿sirve lo que ha sido leído? ¿Sirve el resumen que se ha formado? No sirve. Pueden cortar. Sí sirve. Continúa. Hay alrededor de unos 1500 por molécula, 1500 microARN revisados. Que todo el mensaje se encuentre normal. La primera revisión es por parte de la ARN de transferencia, ¿ya? El que lleva los aminoácidos para que estos se puedan transformar, ¿ya? La segunda revisión es a nivel ribosomal. La tercera revisión es por el ARN regulador. ¿Cuántas veces tienes que revisar una gen para que se pueda cumplir una función biológica? ¿No? Por eso tiene que tener la misma cantidad de moléculas, el mismo tamaño, etc. Ahí está. Por eso se mueve. Es por el ARN de transferencia. No es precisamente porque se encuentra dentro de el ARN. Es un gen que se encuentra dentro de otra molécula. ¿Ya? Muy bien. ¿Se entiende, no? Este otro. Todas las moléculas de ADN tienen 2 partes, los exones y los intrones. ¿Ya? Entonces, para que este mensajito sea bien cortito, sea entendible para los organelos, este se tiene que ir cortando. Aquí tenemos un dicer, un nucleosoma. ¿Ya? Aquí tenemos una molécula, ¿no es cierto? Aquí tenemos los exones y los intrones. El exón es la parte que se va a leer, el intrón es la parte que se selecciona. ¿Ya? Entonces acá tenemos el intrón exteriorizado. Esto ya no se va a volver a utilizar, es una hoja en blanco en su libro que no le sirve, ¿verdad? Este es todo el texto que está escrito. ¿Ya? Así se corta. Es algún score. ¿No ven? Ay, claro, ya hemos acabado con esta parte. Ahí estamos viendo un núcleo con microscopía electrónica de válido. Los núcleos están formados por 2 tipos de cromatina, habíamos mencionado, ¿no? Cromatina condensada y dispersa, eucromatina y heterocromatina. Todo lo blanco que ven dentro de esa envoltura nuclear, lo que se ve pálido, es cromatina dispersa, eucromatina. Y estos centros condensados oscuros, ¿no es cierto? Es donde se encuentra la cromatina inactiva. O heterocromatina. ¿Ya?
Aquí vamos a ver otra imagen. Miren. Todos los núcleos. El nucleolo, por ejemplo, está formado por qué? ¿Eurocromatina o heterocromatina? Heterocromatina, sí, pues. Es importantes de genes que no se utilizan muy a menudo, con corpúsculo de Barker. Ya. Así lo vemos en histología. No lo vamos a ver a ver, yo no tenemos microscopio de Barker, pero lo vamos a ver así. Se ve como un patrón granulado, ¿no? Como si tuviera gránulos en el interior. Los gránulos claros, eucromatina. Los gránulos oscuros, heterocromatina. En una célula en reposo, así se ve. En una célula activa se ve. En una célula inactiva, reposo. Muy bien. Caso de la transducción. Esto no es difícil. Tomar en cuenta que la transducción se produce por doble cadena. Por un lado se puede producir la transducción y la recomposición del ADN de manera prolongada, y otra se puede hacer de manera rápida, depende de cómo se vaya a dirigir la molécula que va a hacer lectura. Esto es básicamente cómo es que le da lectura el ARN. ¿Qué hace el ARN? ¿Qué hace el ARN? Pues para hacerle tiene que abrirse. ¿Quién los abre? ¿Quién abre el libro? La helicasa. Rompe la doble hélice, después esta se alinea gracias a qué? A la ADN polimerasa, ¿no es cierto? Es una doble hélice, nosotros estamos de la vuelta, ¿verdad? Primero se secciona, eso se carga la helicasa. ASA. Les coloco en su examen ASA. ¿Qué quiere decir ASA? Es una proteína, es una enzima, es una proteína lítica capaz de romper, ¿no? Entonces, la helicasa lo que es romper, abre al ADN, mientras que el ADN polimerasa lo vuelve a romper. ¿Cierto? Muy bien. Ahora, este ADN polimerasa lo que hace también es unirse a ¿qué? A una molécula de lectura, al ARN mensajero, ¿no? Y el ARN mensajero va dando revisión. Ah, caramba, aquí se tiene que unir una adenina con una timina, ¿ya? Ahí tiene que unirse una guanina con una citosina. Entonces aquí ve citosina, coloca una guanina. Porque se me hace la misma lectura. Al final, en el ribosoma va a formar la misma molécula, una molécula fina. Mientras que por el otro lado, miren, esta es la forma cortita, porque va en sentido contrario, va así. ¿No es cierto? Va en sentido contrario. Entonces puede dar lectura mientras se va abriendo. La otra es larga. Va en el mismo sentido. En este sentido está yendo la molécula de ADN. Pero como no lo puede construir así de manera rápida, aquí tenemos que utilizar, por ejemplo, el ADN primasa, los cebadores, que básicamente son moleculitas que acompañan, ¿no es cierto?, para volver a reconstruir al ARN. Aquí tenemos el ADN ligasa nuevamente, lo liga, ¿no es cierto?, como su liga, vuelve a ligar estas dos subunidades y vuelve a conformar la molécula de ARN, ¿no? Esta parte se va a transformar en ARN y esto se va a reconstruir. Ya aquí tenemos nuevamente la doble cadena conformándose acá. ¿Ya? ¿Está entendido? Ahora, esto siempre va de 3' a 5'. ¿Bien? De 3' a 5'. Esa es la dirección del giro que tiene la helicasa. ¿Ya? La cadena ligera va en dirección de 5' a 3', va en sentido contrario, mientras que esta va con una conformación regular. Por eso esta es la cadena de ADN. Esta es la cadena de ADN. Esto como resultado que va a dar recomposición de la cadena de ADN, esta como resultado que va a dar formación de una molécula de ARN mensajero. ¿Se entiende? Claro que sí, claro que sí. Para ver.
Dentro del mensaje hay una lista. ¿Ya? Este mensaje se encuentra con mensaje. ¿Por qué? De otra manera no va a entrar en mi bolsillo. ¿Ya? Tiene que mantenerse dentro del compartimiento. Todo se encuentra ceñido, casi no hay espacio en el dentro del cardioplasma. ¿Ya? Se encuentra repleto de información genética. Entonces, la información genética, ¿cómo tiene que encontrarse? Condensada, ¿no? Tiene que encontrarse así, todo apretado. ¿Ya? Ahora, cuando se quiere dar lectura, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que desenvolver. ¿Quién se encarga de desenvolver la topoisomerasa? ¿Ya? Se lo desenvuelve. Todo desenvolviendo viene esa. ¿Quién se encarga de abrir la enlace? Se abre. ¿Ya? ¿Quién se encarga de alinear? Ay. La ADN polimerasa. Ya tengo mi mensaje alineado. Ya está abierto. ¿Ya? Entonces, una parte de mi mensaje se va a volver en ARN mensajero. La otra parte tiene que volver a unirse con otro segmento y volver a cerrarse. Eso es lo que nos está explicando acá. Una parte, esta, la cadena de Pevita, se tiene que abrir y se tiene que copiar. La otra parte se tiene que añadir con una estructura que sea similar y se tiene que ir copiando lo que falta. Y nuevamente se vuelve a cerrar, como están viendo acá. Inicio, molécula de ARN. Final, molécula de ARN. A ver, ahí está. Acá lo que estamos viendo, esto va a salir. Este segmentito va a salir. Y esta parte de la molécula se va a inactivar. ¿Ya? Se inactiva. Esta parte se va a volver a unir. Y finalmente, cuando llegue al cabito, vamos a tener ya una molécula de ADN cerradita nuevamente. Eso es. ¿Se entiende mejor, no? Ahí está. Lo que ya hemos estudiado, ¿no? ¿Cómo se lee el gen? Pues miren, codones de 3 en 3. Un codón está formado por 3 ácidos nucleicos, que se van a dar lectura en una estructura ribosomal. Este triplete se asocia a los puntos de unión del ribosoma. Este ribosoma tiene la facultad de ¿qué? Regular. Establecer el segundo proceso de la regulación. Y finalmente este mensaje llega hacia su sitio final. Aquí tenemos los ácidos nucleicos. Ya sabes cuáles son. Tenemos dos, las purinas y las pirimidinas. La adenina y la guanina son purinas. Las pirimidinas son la imina y la citosina. Importante. La adenina siempre se va a asociar a la timina, siempre. La adenina no se une a la guanina, ni se une a la citosina, ni se une a otra adenina. Siempre se va a unir a una timina. ¿Muy bien? Mientras que la guanina siempre se va a unir hacia la citosina. ¿Por qué? ¿Por qué siempre se une una pirimidina y una purina? Porque como puedo ver, las purinas son completas. Están formadas por doble cadena. ¿Cierto? 1, 2. Mientras que las pirimidinas son de puro grano. El ADN tiene que ser simétrico. Si una de estas se une con una de estas, pues lo que vamos a hacer te va a dar una disimetría. Caramba, ahí va a llegar el ARN de revisión. Esto está mal. Hay dos purinas cortas, inactivadas. ¿Ya? Nuevamente esto, como es que se va moviendo.
¿Cómo está conformado? Nuestra normalidad. El ADN está conformado por 4 componentes. 4 componentes. Ácidos nucleicos, o las bases hidrogenadas, azúcar, pentosa, ácido fosfórico, grupo fosfato y fuentes de hidrógeno. ¿Ya? ¿Cómo está formado un nucleosoma? No. ¿Nucleosoma? ¿Qué más? Y segmentos de ADN. No se hidroya, pues. Eso, por eso está formado el nucleosoma. Por ADN en lugar de histona. ¿Ya? ¿Cómo está conformada la cromatina? Por nucleosomas. Y la cromatina se puede clasificar en 2. Lo más chiquito es la más grande. La cromatina sí se puede leer. La vemos como pigmentación nuclear. Si está oscuro, es condensado. Si está clarito, encuentra que se puede leer. La cromatina sí se puede leer. Claro, mira. Aquí estamos viendo. Así se ve la cromatina. Aquí estamos viendo. Cuando está pálido, clarito, estamos viendo eucromatismo. Cuando está oscuro, hetero. Ya, nuevamente lo mismo esto. Otra vez me dijo todo eso. Ya. Esto otra vez. Ya saben cómo es la acción de los exones, los intrones. Los intrones se cortan, se producen splices en un dicer. ¿Por qué? Por el microRNA que tiene la capacidad. Listo. Aquí estamos viendo otra imagen explicándonos cómo se encuentra el proceso de la transducción del ADN. Ya lo hemos visto en esta imagen también. Aquí también nos lo está explicando, pero de manera más. ¿Ya? Ahora sí vamos a términos más sencillitos. Basta de tanta molecularidad. El objetivo de los procesos celulares es hacer que la célula se encuentre en un estado de homeostasis. ¿Ya? La homeostasis es básicamente el proceso de equilibrio celular, en el cual todas sus facultades nutricionales, adaptativas, de diferenciación celular se encuentran equilibradas. Solamente utiliza lo que requiere la célula y el resto lo va a desechar, ¿cierto? No hay trastornos organelares, entonces estos funcionan de manera secuencial dependiendo del requerimiento celular. ¿Ya? Es lo que busca una célula, mantenerse en un estado de equilibrio, de homeostasis. Muy bien. Pero esto requiere de varios factores para que la célula se encuentre bien, en un estado de bienestar. Utilizar una palabra que sea más afín, ¿no? Es un estado de bienestar celular, ¿no? Uno, a la célula la tiene que proteger. Si hay algún agente potencialmente lesivo en las proximidades y la célula se infectada por factores quimiocelulares, entonces la célula va a empezar a alertarse, va a empezar a modificar su citoplasma, va a empezar a modificar sus organelos. ¿No? Pues lo primero, célula protegida. Lo siguiente, tiene que tener acceso constante a nutrientes. Si la célula empieza a recibir menos cantidad de nutrientes, va a empezar a encontrarse en un periodo de estrés celular. Posteriormente vamos a ver cómo se da ese estrés celular. Sus cualidades metabólicas tienen que encontrarse indemnes, tienen que encontrarse comunicadas con las células que se encuentran alrededor, tienen que, en ciertas células, tiene que mantenerse cierto grado de movimiento del tejido circundante, tiene que existir renovación molecular constante, catabolismo celular indemne también, o sea, las vías metabólicas de los nutrientes tienen que mantenerse a nivel celular bien conservadas y tiene que tener potencial de formación de generación de energía. Si la célula tiene todos estos, está bien, va a funcionar bien. ¿Ya? No, pues vamos a ver con la célula normal. Ahora, ¿qué pasa con estos? No funcionan.
para hacer las internas. Ya. Entonces, como podrán ver, las primeras funciones tienen relación con qué? Con la célula, con lo que se encuentra alrededor, ¿no es cierto? Si la célula se encuentra en un ambiente agresivo, pues evidentemente va a tener que cambiar. Y la primera estructura, el primer organelo que va a tener la capacidad de reconocer al medio externo, ¿qué es? La membrana celular. ¿A ver? La membrana celular es una bicapa fosfolipídica. Una bicapa fosfolipídica, la cual va a tener moléculas de señalización en la superficie, conocidas como glucocalis, los receptores, proteínas que representan el medio externo. Cualquier alteración que suceda en la matriz extracelular, esta, no tenga la duda, va a ser el primer organismo que va a empezar a notar. Hay varias formas de transporte celular, no la van a olvidar, estamos viendo un repasito, ¿no es cierto?, de histología pura. Entonces, la célula no está completamente alejada, no está completamente aislada del medio externo, sino tiene moléculas que le permiten comunicarse, introducir nutrientes, sacar moléculas, introducir iones, ¿no es cierto?, introducir mensajeros. Tenemos, por ejemplo, los transportes. Aquí tenemos el transporte por carrier, por compuerta, ¿no? Esta es la bomba de sodio y potasio TPasa, por ejemplo. Tenemos canales proteicos, solamente para unas moléculas a los cuales tienen que accederse por medio del receptor, por ejemplo, por el receptor de sodio, de potasio, etcétera, etcétera, para introducir. Estos son dependientes de ATP, gasto de energía, ¿no? Son transporte activo. El transporte pasivo solamente requiere de difusión, nada más, de concentración y de osmosis. Ahora, hay otra forma en la cual puede introducir moléculas. Estas son por endocitosis, en las cuales tenemos moléculas, son repliegues de la membrana citoplasmática, se van a eliminar cariolinas, que van a recubrir algunos componentes, van a ser introducidos hacia el interior de la célula, y en algunos casos incluso son metabolizados dentro de la célula por medio de la acción de una enzima producida por el retículo plasmático rugoso y englobada por el aparato Golgi, que se va a llamar el lisosoma. Tiene la posibilidad de producir endolisosomas, o si la célula tiene la capacidad de fagocitar, vagolisosomas, ¿no? En algunos casos se puede producir el transporte transcelular, en el cual ya no tiene efecto con el fagolisosoma, con el lisosoma, entonces transporta gran cantidad de las moléculas inertes del espacio celular. ¿Ya? ¿Se entiende? Yo no me entendí, ustedes no me entendieron lo que he dicho. Ya. A ver, un ejemplo. Me gusta utilizar mucho los ejemplos para que se puedan entender, ¿no? Ya, aquí estamos todos dentro de una célula, todos somos organíficos. Esta es nuestra célula y las paredes, las ventanas, todo lo que se encuentra alrededor, todos los muros, son nuestra membrana celular, nos protegen, ¿no? Digamos que alguien empieza a gritar acá, al lado. ¿Qué les va a pasar a ustedes? Se van a estresar, ¿no? Van a empezar a prepararse, por ejemplo, no sé, alguien grita, ¡ha entrado un oso! Así, ¿no? ¿Qué van a hacer ustedes? Van a empezar a tratar de tal vez vamos a cambiar la puerta, ¿no? Entonces eso es lo que pasa con la célula. Cuando empieza a captar alteraciones en su medio externo, empieza a prepararse, eso se llama estrés celular. Ahora, tenemos formas como se pueden sacar algunas moléculas para favorecer el proceso de la función artificial. Hemos tapado todo. ¿Cómo recibimos oxígeno? ¿Cómo recibimos comida? A través de puertitas, ¿no es cierto? Ahora, la difusión, ya sabes, o sea, el transporte se divide en dos, activo, pasivo. El pasivo depende casi completamente del gradiente de concentración. Si hay mucha concentración de dióxido de carbono, por ejemplo, hay una ventanita que está parcialmente abierta, o sea, una membrana semipermeable, va a poder entrar oxígeno y va a poder salir dióxido de carbono. A ver, monóxido de carbono, dióxido de carbono. Ahora, para moléculas más grandes, por ejemplo, aquí estamos tapados, no podemos salir. Nos van a pasar, no sé, comida, nos van a pasar galletitas. Bueno, tiene que haber gasto de energía. Alguien tiene que abrir la puerta, tiene que recibir las galletitas y distribuir a todos, ¿verdad? Pues gasto de energía.
Entonces hay dos formas. Una, nos llegan paquetitos chiquitos. Eso se va a producir, para transportar eso del interior de la célula, solamente necesitamos abrir una compuertita. Pero es una compuertita de intercambio, porque les tengo que dar dinero, me van a dar galletitas, ¿no? Eso es de intercambio. Sale el dinero, me van a dar galletitas, ese es el charger, ese es el mecanismo de transporte mediante por compuerta. Algo sale, algo entra. Ahora, las siguientes son por donación, ¿ya? Los canales específicos, por ejemplo, para solte, para cosas, le llegan galletitas de chocolate. Esta puertita solamente es para galletitas de chocolate. Hay una puerta para galletas de, no sé, unas galletas de vainilla. Pero acá solamente es galletas de chocolate. Esa es otra compuerta. Es la compuerta de transporte mediada por proteína específica. ¿Ya? Después hay otra forma, miren, para moléculas bien grandes. Para esto, ¿qué hay que hacer? Hay que romper la parte. Nos está llegando un cargamento, ¿sabes? Nos está llegando un cargamento de una tonelada de galletas. No van a entrar por esta puerta, tienen que entrar por una puerta más grande. Entonces vamos a tener que romper parte de la pared, sacrificar parte del citoplasma para introducirlos. Eso es. Depende del tamaño de la molécula, depende de la especificidad de la molécula que va a pasar, depende de la concentración de esta molécula en el caso de la difusión. ¿Ya? Así es. La última, por ejemplo, es, escucha, aquí hay otra aula. Y esa aula necesita las galletas, nosotros no hemos comido. ¿Ya? De la transitosis, ese cargamento de galletas llega indebidamente hasta allá y se utiliza. La fagocitosis es que ingresa y mientras ingresa ustedes lo están comiendo, están sacándose galletas, ¿no? Hasta que pasa al final solamente las bolsitas de las galletas, son las que el desecho y se olvida. Así es. ¿Ya? En palabras simples, así es el transporte. El citoesqueleto es otro organelito. Son otra serie de organelos, los cuales tienen la capacidad. ¿Qué la pasamos? Hasta las 10. 9:45 es lo que hay un breve espacio en el que hay un cambio de hora, pero de 15 minutos por eso. Está bien. Hasta las 9:45. Muy bien. Hay otro organelito que es el citoesqueleto. El citoesqueleto es lo que le da una forma característica a la célula, la que mantiene sus organelos dispersos, la que se encarga de transportar moléculas, en algunos casos como los túbulos, de comunicar partes de la célula, o si existe colonización intracelular de alguna bacteria, de algún patógeno, pues de mantenerlo dentro, circunscrito en un espacio celular. También se me quedó prolongaciones. En algunas células sí. Producen prolongación citoplasmática, organelos extracitoplasmáticos como cilios, velocidad, los estereocitos también. Ya. Ahora, el metabolismo celular, habíamos empezado con una serie de funciones, ¿no es cierto? Una serie de funciones en las cuales la célula va a mantener, todo está dirigido a eso, adaptarse. Ahora, aquí estamos viendo dos efectos. El primer efecto, lo que habíamos expresado antes, ¿no? De las galletitas, el compartimiento, el cargamento de galletitas que llegaron. Dentro de la célula se va descomponiendo, solamente parte de lo que se ha ingerido llega hacia la parte final y solamente quedan desechos. ¿Ya? Otra forma en que se regula la función celular es por medio de la degradación de los proteosomas. ¿Dónde sucede esto? En el citosol. Tenemos proteínas ahí. Ubican las proteínas que estamos estudiando al principio, ¿no es cierto? Las proteínas que han sido resultado de la lectura del ribosoma, del ADN codificante, el mensajito.
Este mensajito ha sido formado por el ribosoma, por el reticulo plasmático rugoso o por los ribosomas. ¿Ya? Pero esta proteína no puede estar libre. Tiene que dirigirse a su sitio de acción, o si no, tiene que ser almacenada dentro del reticulo plasmático rugoso. Porque cuando este se desenvuelve, ocupa espacio. ¿Ya? Ocupa espacio, tiene que estar plegadito. ¿No? A ver, ¿cómo guardan sus libros en su casa? Los plegan, los cierran y los colocan en su estante. ¿No? Ahora, imagínense que los van a guardar, no sé, todos sus libros abiertos, ¿no es cierto? Abiertos en distintas posiciones. ¿Qué va a pasar con su estante? Se va a llenar antes de tener todos los libros que antes tenía, ¿no es cierto? Antes estaban bien ordenaditos y entraban todos los libros. Pero ahora los estoy colocando unos arriba, otros abajo, otros de una forma lateral, otros están abiertos, otros están cerrados, está desorganizado. Mi librero se va a llenar. ¿Ya? Ahora, cuando se llena, no hay espacio en el retículo plasmático rugoso, las proteínas empiezan a llenar qué cosa, llenan el citoplasma. Si el citoplasma se llena mucho de proteínas, va a aumentar su volumen, la membrana citoplasmática no va a resistir, se va a romper, la célula se va a morir. Ese es el riesgo que tiene de mal plegamiento de las proteínas. Por eso todas las proteínas tienen que encontrarse plegaditas, pero aquí tienen chaperones. Estas chaperones lo que hacen es plegar, las pliegan. Si no se pueden plegar, pues se cortan, se seccionan y se eliminan las proteínas, en aminoácidos pequeños. ¿Ya? Ahora, en algunos casos no sucede esto. Las proteínas no se pliegan, se van almacenando mucho en el retículo plasmático rugoso y empieza a entrar ácido de estrés. Por eso uno de los órganos que tiene actividad dentro del proceso de la adaptación celular más importante es el retículo plasmático rugoso. Cuando no se pliegan, esta hace que la célula empiece a formar caspasas y inicie el proceso de apoptosis. Porque caso contrario, entra en proceso de necrosis. No, eventualmente la célula no llega a este proceso. ¿Ya? Cuando se llena mucho su citoplasma y revienta. Porque lo que tiene que hacer la célula es proteger a las células que se encuentran alrededor. Entonces, en este caso, la célula programa su muerte porque ya no puede seguir así, ya no puede estar viviéndose y viviendo de una manera tan desordenada. ¿Verdad? Porque eventualmente se rompe, sus vacuolas se liberan, ya en algunos casos son vacuolas líticas y rompen a la siguiente célula y a la siguiente célula y presionan varias células. Eso es lo que no busca la célula. Lo que busca es que incluso su muerte sea bien organizada. Otro organito que funciona a este nivel es la mitocondria. La mitocondria se encarga de la formación de proteínas, se encarga de la segunda vía de la glucólisis, una glucólisis que es nueva dentro de las estructuras celulares, que es la respiración anaeróbica citoplasmática, el ciclo de Krebs o el ciclo del ácido carboxílico, también denominado ciclo del ácido cítrico también. El ciclo de Krebs es una serie de funciones catalíticas, enzimáticas que suceden a nivel de la matriz mitocondrial, en la cual una pequeña moleculita de ácido pirúvico y una moleculita de ese tipo enzima A se van a activar o transformar en alrededor de 23 a 26 moléculas de ATP. ¿Se entiende? Esto es básico. ¿Por qué las bacterias? A ver, ¿por qué las bacterias necesitan de otras células para poder sobrevivir, ¿no? Es el principio de las infecciones. ¿Por qué se presentan las infecciones? Porque las bacterias tratan de sobrevivir. ¿Y cómo van a sobrevivir? Consumiendo moléculas de otra célula huésped, de un tejido huésped. ¿No? Porque las bacterias son organelos más simples que las células total. Nosotros estamos formados por células eucariotas, mientras que las bacterias son células procariotas. Ni siquiera tienen un núcleo bien condensado. El núcleo se encuentra en la información que habitualmente es aire, que puede ser ADN, se encuentra dispersa dentro de todo su citoplasma. ¿Ya? Pero hay algo más. Nuestras células han desarrollado este organelito, que es la mitocondria.
¿Han escuchado alguna vez han visto alguna vez la teoría de la mitocondria? Sí. Es en la. Bueno, cuando habían células procariotas, una fue más grande y se tuvo que comer. No sé cómo, no sé, fagocitó al lado, ¿no? Muy bien. Y lo que pasó fue que empezaron a hacer como un de simbiosis entre ambos. Y la mitocondria tomó un papel de energético, sería un órgano energético, mientras que la célula le daba componentes para que eso. Muy bien. O sea, al lado de la cualidad celular, el mitocondria le da la cualidad a la célula de producir su propia energía a partir del catabolismo de moléculas grandes. Y ha dado a la célula la función catabólica. Sin la mitocondria, con una molécula de glucosa, que es una molécula grande, una célula solamente produce dos moléculas de ATP. Con la mitocondria, de una sola molécula de glucosa, no forma dos. Más las 26 moléculas de ATP adicionales, forman alrededor de 28 moléculas de ATP. Le da la cualidad a la célula de qué? De autosostenerse cuando tiene un mejor glucosa. La bacteria no tiene eso. La bacteria llega a un espacio, consume glucosa, una glucosa que ya está pretransformada por la célula, es oportunista, empieza a utilizar esta, mata a la célula y se dirige hacia otra. No puede hacer eso. ¿Ya? Nuestras células sí tienen la cualidad de formar, de biotransformar energía. La bacteria no. Entonces, la principal característica de la regulación mitocondrial está basada en eso. Muy bien. Entonces, aquí estamos viendo este proceso. Aquí ingresan metabolitos, glucosa, glutamina, ácidos grasos, son biotransformados. Esa es la función, ¿no es cierto? La facultad es que estos son biotransformados dentro del mitocondria y lo que hace es formar ATP. Ahora, por dos mecanismos esta mitocondria se puede alterar. Uno, lesiones. Las lesiones, como desencadenadas por la isquemia, por toxinas, hacen que la membrana y los poros dentro de la mitocondria empiecen a volverse permeables, lo cual hace que más cantidad de hidrogeniones ingresen al interior de la célula, y esto activa una vía, la muerte celular. Porque estas que hacen, estas empiezan, como se encuentran llenos de hidrogeniones, los hidrogeniones son líticos, forman biocomplejos derivados del oxígeno y de los hidrogeniones, los reactantes agudos de oxígeno. Estos rompen la mitocondria y rompen a la célula. Esto es la forma por la cual una mitocondria desencadenaría una necrosis, habitualmente relacionada con isquemia. Y el otro es que no le llega aporte a la célula. La mitocondria no tiene cómo biotransformar, ¿ya? Entonces, estas activan a una molécula que se llama citocromo C, que activa una vía enzimática que se llama la vía de las caspasas, ¿ya? Las vías de las caspasas lo que hacen es preparar a la célula para que se desencadene la muerte celular programada, ¿ya? Ahí está. Ya hemos visto cómo es que se genera la apoptosis por el núcleo. Ya hemos visto cómo es que se genera la apoptosis por la necrosis por la membrana celular. Hemos visto cómo se desencadena la apoptosis por el retículo plasmático rugoso. Y ahora estamos viendo cómo se desencadena la apoptosis y la necrosis por la mitocondria. ¿Ya? Este primer tema es bien difícil. ¿No? Van a tener un poquito de concentración acá. Después se va a volver mucho más fácil, ¿ya? La activación celular es una serie de procesos que intervienen dentro de la comunicación del medio externo con el interno a nivel citoplasmático. ¿Muy bien? Como el ejemplo que estamos explicando hace unos instantes, ¿no? Un patógeno ingresa. Alguien grita en la Universidad del Pacífico: ¡hay un oso! Entonces se prepara. Entonces nosotros nos vamos a estresar, vamos a hacer todo lo posible para evitar que
mecanismo de alerta es el grito. En este caso es una señal externa o una toxina. Ante cualquiera de estos, la célula lo capta a nivel de su membrana y tiene la cualidad de adaptarse. ¿Muy bien? Eso tiene contacto intercelular con uniones GABA. Estas uniones lo que hacen es transportarse entre las células a sus células más ubicadas dentro del intersticio. ¿Ya? Estas tienen contacto con la matriz extracelular y se sintetizan moléculas de manera autóctona, paráctona, sináptica y endócrina para molecularizarse, para establecer un gradiente de comunicación. Ya, aquí lo voy a describir, porque esto es un poquito planillo. Aquí está nuestra aula. Aquí estamos nosotros, los organeros. Llega un grito, una señal. Este es el primer mensaje. Llega un grito, la célula que hace empieza a alertarse, ¿no? Este puede viajar por medio de los receptores hacia el interior de la célula y hacer que todos los componentes organelales se activen y empiecen a formar mecanismos de respuesta, de defensa. Ahora, la comunicación con células, digamos que nosotros somos el primer contacto que he tenido con ese host. ¿Ya? Hay otra aula que está en el fondo donde están otros organelos, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos para alertarles? También vamos a gritar todos, hay un oso, ¿no es cierto? Este mensaje se lleva por segunda intención. Se puede llevar por vía paracelular, esto se llama paracelular. Y en algunos campos, en algunos aspectos, aquí digamos que es un epitelio, aquí hay otra célula, aquí hay otra célula. El mensaje se puede llevar a nivel intercelular por medio de las uniones GABA. Estas son las uniones GABA. Este mensaje puede llevarse entre las uniones y llegar directamente a esa célula que se encontraba alejada. ¿Ya? Ahora, si hay un oso, ¿qué vamos a llamar? A ver, ¿quién vendría para ayudarnos en el caso de que exista un oso? Digamos que vienen, no sé, cazadores, ¿no? Bien. Aquí se encuentran los cazadores, en una celda inmunitaria. Pero esta se encuentra mucho más alejada. Mucho más alejada, se encuentra en el torrente vascular. Entonces, en vez de transportar el mensaje por vía paracelular, lo vamos a transportar hacia el vaso sanguíneo, donde se encuentra esto. A esto se va a denominar transporte endocrino. Se alenta esta célula ingresa y tiene la capacidad de fagocitar al agente que ha causado la primera alteración. Aquí, a las bacterias. Esos son los mecanismos de transporte. Puede ser por vía de contacto con la matriz extracelular, por vía intercelular, por vía celular, mensajero, con intención, pasan por medio de clasificadas por vía autóctona, paráctona, sináptica, endócrina. ¿Ya? Tampoco. Cascada de población, no, con el grupo todavía estamos en los dinámicos. Aquí lo que van a explicar es cómo es que una célula se altera, qué órganos intervienen en esta célula. Ya hemos visto cuatro, ¿no? ¿Qué órganos expresan y en base a los cambios fisiológicos que esperarían encontrar en los componentes celulares? ¿Ya?
Ya ver. Bueno, les voy a explicar brevemente qué son estos esquemas, ¿ya? Les voy a pasar la diapositiva. ¿Ahora se pasa ya? Pero solamente son imágenes. Esta diapositiva que son señalizadores moleculares, son señalizadores de membrana. Todos estos son como unos puntos de enclavaje, son como cerraduras. Cada una tiene su cabecita. Hay algunas que son activadas por insulina, hay algunas que son activadas por corticoides, hay otras que son activadas por neurotransmisores, por iones, etc. Son distintos tipos de cerraduras que estamos viendo. Los más importantes son el receptor tipo TLR y el Notch. Muy bien. Los cuales son estos dos primeros. Estos se encuentran asociados a una moleculita cero, es la K. Tienen un segundo mensajero que habitualmente es derivado de los fosfatos, puede ser el GNP cíclico, el ADP cíclico, etcétera, etcétera. Esos son segundos mensajeros. El primer mensaje llega acá, no se olviden, hacia la membrana. De la membrana hacia el interior no llega el mensaje, llega parte del mensaje, pero transportado por un mensajero molecular. ¿Ya? El segundo mensajero, por eso se le llama. Ese segundo mensajero pasa el núcleo y cambia el proceso celular y lo activa, ¿no? Por ejemplo, un ejemplito, lo mismo con el oso, ¿no? Hay un oso afuera, nos llega un grito, ahí llega un oso. Entonces, digamos que entre nosotros hay alguien que se especializa en pelear contra osos, ¿ya? Pero tenemos que llevar el mensaje hacia él y él está en el núcleo, se encuentra dentro de un compartimiento, ¿ya? Entonces uno de nosotros le va a avisar a Juan, ¿ya? Juan, hay un oso afuera, tú peleas contra osos. Va a salir Juan, va a salir hacia la calle y va a empezar a pelear contra el oso, ¿no es cierto? Así es. Ahí en su primer mensajero, hay un oso. Si un mensajero, he escuchado que hay un oso, voy a ir al núcleo donde se encuentra Juan, peleador con osos. Sale Juan y pelea con osos. Son derivados de los fosfatos, ¿ves? Hay una P, ¿no es cierto? Hay el ALP cíclico, el GLP cíclico, el ATP cíclico. ¿Ya? Es ADP, ATP, ANP, GTP, derivados de la cual el son la proteína P, GTP, GTP, entonces con P. Ya, la matriz extracelular también cumple un efecto de regulación. ¿Ya? ¿Cómo se establece la regulación de la matriz extracelular? Es un entramado de proteínas, es un entramado de grupos aminomexicanos, proteomexicanos y proteínas. Es una red. Entonces, cualquier patógeno que ingrese hacia la matriz extracelular se va a ver rodeado por una red de telaraña. No tiene la capacidad de difundirse muy fácilmente debido a esto, debido a la conformación de la matriz extracelular, del intersticio. Es un entramado bien complejo. ¿Verdad? No es un espacio vacío. Hay entre las bacterias que actualmente no tienen muchas vías de movilidad, no tienen flagelos, nada, se quedan enclavadas en un espacio cuando ingresan y empiezan a colonizar ahí. Pero hay una célula que se mueve a través de esa telaraña, se llama monocito o el macrófago, ¿no? El monocito, el macrófago, la célula dinámicas, depende de qué tejido estamos hablando, se mueve entre ellas porque tiene pseudopodios, entonces son como patas que van pegándose hacia los glucosaminoamericanos, llegan donde se encuentran las bacterias y empiezan a fagocitar. Es un mecanismo de respuesta también el hipertensivo por este síntoma, ¿no? Por este inflamado. Y se encuentra relacionado con los vasos sanguíneos. De los vasos sanguíneos también derivan células inmunitarias que tienen capacidad de tener una respuesta. ¿No? Lo mismo se encuentra acá descrito, y es lo mismo para recordar esos dos veces. La composición de la matriz extracelular es importante en el control de agentes patógenos. Y finalmente, esto que vamos a revisar que es el ciclo celular, el ciclo celular es el proceso por el cual se produce la diferenciación celular en células que tienen capacidad mitótica. No todas las células tienen capacidad mitótica, ¿no? Algunas células ya dejan de tener diferenciación celular después de su desarrollo, después de su diferenciación inicial. Es un caso muy común, por ejemplo,
ameoblasto de la retina, pero del esmalte. También las neuronas, ya no se pueden reproducir, o las células del cartílago en algunos casos tienen muy limitada acción mitótica, y las células cardíacas, el miocardiocito, ¿no? que tienen acción mitótica, pero lentamente. En el ciclo celular pues tenemos distintas fases, la fase S, la fase de crecimiento 1, la fase de crecimiento 2, la fase de mitosis. ¿no? Entonces aquí estamos viendo cómo es este ciclo. Es un ciclo que tiene steps, stops, donde se revisa. Está yendo todo bien el ciclo de diferenciación celular, no hay mutaciones. Si hay mutaciones, se corta el proceso de diferenciación celular, se promueve que la célula ingrese en apoptosis. ¿Ya? Y aquí tenemos a los reguladores, todos son derivados de las quininas, derivados de las quininas y de las ciclinas. ¿Ya? Tenemos aquí el primer step, por ejemplo, que funciona la ciclina CDK6. Acá que funcionan las ciclinas CDK1, etcétera, etcétera. Son revisoras. Y estas revisoras tienen otras revisoras que se encuentran aquí arriba, los inhibidores del CDK. ¿Ya? O sea, sobre el revisor, hay alguien que revisa el revisor, hay alguien que revisa el revisor de este. ¿Ya? Para que todo vaya bien. Porque todo tiene que ir así, lo estamos viendo acá. La diferenciación celular, la mitosis. Una célula se tiene que dividir solamente una célula. ¿No? La división celular solamente tiene que dar como resultado dos células, una célula madre y una célula hija. Si esta célula se divide en tres, la división de los genes no va a ser simétrica, la división del ADN no va a ser simétrica. Si se divide en 4, peor, en 5, si se divide en 100, o si se divide en 400 células a la vez con algunos tumores, ¿no? Entonces la diferenciación no va a ser funcional. Aquí estamos viendo una división funcional a nivel del proceso de la prometafase, la metafase, la anafase, finalmente la telofase. Lo que existe es que estos cromosomas, ¿no? O sea, tú tenemos 23 pares de cromosomas, ¿sabes? Se tienen que dividir, se dividen hacia las caras polares, se parten en dos, se replican, se divide el citoplasma, se produce un puente celular y finalmente esto se secciona el proceso de la telofase. Así es el proceso de diferenciación celular, así es lo normal. Miren, aquí estamos viendo, aquí se está condensando, aquí se está separando en los partes de la celulita, aquí se está separando por completo y aquí ya vemos el puente citoplasmático que impone la telofase. Una célula se divide en dos, no se van a olvidar, si ven una célula divididas en tres ya. Eso es una mutación celular. El proceso de división celular parte desde el proceso de proliferación, ¿no es cierto? Existe una población celular, esta tiene que aumentar de tamaño, esto lo vamos a denominar hiperplasia, ¿ya? Estas se pueden diferenciar en otros grupos celulares, esto se va a denominar metaplasia. Estas células madre eventualmente son células que se encuentran dentro de algunos tejidos con capacidad mitótica. Estas se van a encargar de regular, de que no exista mucha proliferación y de que se mantenga dentro de una línea celular. Pero en algunos casos sí tiene que existir un aumento de la proliferación, donde, por ejemplo, por el sistema de inflamación o infecciones, ¿no? Tiene que haber un aumento de la celularidad de células comunitarias, pero posteriormente esta tiene que depresionarse. No se puede mantener un ciclo inflamatorio completa todo el tiempo funcional, sino que este tiene que regresar hacia su base. ¿Y cómo va a regresar a su base? Por medio de la apoptosis. Una vez que las células son utilizadas, se mueren. ¿Ya? Aquí estamos viendo algunas células madres, ¿no? Algunos ejemplos. Las células de la piel, las células que se encuentran en el dominio basal. ¿No? En el caso de las glándulas, hay unas células madre, en la base glandular de las células, por ejemplo, que es la célula gástrica. Y en el hígado también las células de hito, las células perisinusoidales que se encuentran en el espacio perisinusoidal del dice, estas también son células madre para el tallo comunitario. ¿Ya? No se van a olvidar de leer, dice el capítulo de profecía. Esta clase solamente hemos llevado introducción. Adaptación celular, ¿ya?